Vivimos en un mundo lleno de tentaciones, distracciones y presiones. En medio de todo esto, una de las cualidades más valiosas que podemos cultivar es la integridad. Pero, ¿qué sucede cuando nadie está mirando? ¿Cómo nos aseguramos de vivir de acuerdo con los principios que creemos en un mundo tan lleno de opciones que a menudo nos desvían del camino correcto? La verdadera integridad no se limita solo a la acción pública o a la apariencia. Se trata de vivir según los principios de Dios en lo más profundo de nuestro ser, incluso cuando no hay recompensa inmediata o reconocimiento visible. Hoy profundizaremos en cómo vivir con integridad cuando nadie nos observa. Exploraremos qué es la integridad, cómo mantenerla en un mundo lleno de distracciones, y cómo podemos vivir de acuerdo con los principios de Dios, especialmente cuando nadie nos ve. 1. La verdadera integridad no se basa en la apariencia. La integridad no es una cuestión de apariencia o de cómo nos ven los demás, sino de ser consistentes en nuestros principios, tanto en lo público como en lo privado. En un mundo donde las apariencias a menudo cuentan más que la autenticidad, vivir con integridad significa ser la misma persona cuando estamos solos que cuando estamos frente a los demás. La integridad tiene que ver con nuestra congruencia interna, es decir, que nuestras acciones coincidan con lo que realmente creemos, sin importar las circunstancias o el público presente. Es fácil hacer lo correcto cuando todo el mundo está observando y hay algo que ganar. Pero lo verdaderamente valioso es hacer lo correcto cuando nadie nos ve, cuando las recompensas no son evidentes y las consecuencias no están a la vista. Esto es lo que define a una persona íntegra. A menudo, vivimos de una forma pública que refleja lo que otros esperan de nosotros, pero la verdadera integridad se demuestra en los momentos de soledad, en los actos pequeños y en las decisiones cotidianas. 2. ¿Qué es la integridad según la Biblia? Desde una perspectiva cristiana, la integridad se refiere a vivir de acuerdo con los principios de Dios. En Proverbios capítulo 11 versículo 3, la Biblia nos dice: la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. La integridad es un principio fundamental en la vida cristiana, que abarca tanto nuestras acciones como nuestros pensamientos, nuestros deseos y motivaciones más profundos. La palabra integridad en la Biblia está relacionada con ser completo o íntegro, lo que significa que no hay doblez en nosotros. No hay una versión de nosotros mismos para cuando estamos en la iglesia o en público, y otra versión para cuando estamos en casa o cuando creemos que nadie está observando. La verdadera integridad significa que vivimos conforme a los principios de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6 versículo 6 que debemos hacer las cosas en secreto, y nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará. 3. El ejemplo de Jesús. La integridad como una forma de vivir para Dios. Jesucristo es el modelo más perfecto de integridad. A lo largo de su vida, hizo lo que era correcto, no por el beneficio que podría obtener de ello, sino porque su voluntad estaba completamente alineada con la voluntad de su Padre. Él vivió de manera íntegra, no solo cuando las multitudes lo seguían y lo aclamaban, sino también cuando estaba solo con sus discípulos o cuando oraba en secreto. En el desierto, cuando Satanás lo tentó, Jesús eligió hacer lo correcto, a pesar de que nadie más estaba presente para verlo. Él vivió una vida de obediencia al Padre, y esa obediencia fue inquebrantable, incluso en la soledad, incluso cuando nadie lo estaba observando. Jesús nunca cedió ante la tentación de actuar de manera diferente por conveniencia o para evitar el sufrimiento. Él se mantuvo fiel a los principios de Dios en todo momento. 4. La integridad comienza en lo más profundo de nuestro corazón. Para vivir con integridad, debemos reconocer que comienza en lo más profundo de nuestro corazón. La verdadera integridad no es simplemente una cuestión de comportarse correctamente cuando es visible para los demás, sino de tener una motivación interna que esté alineada con los valores de Dios. Si nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios, nuestras acciones externas serán un reflejo natural de esa internalización de la verdad. La Biblia nos enseña en Jeremías capítulo 17 versículo 9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto significa que, por nuestra naturaleza caída, no siempre podemos confiar en nuestros propios pensamientos y deseos. Solo cuando buscamos la dirección de Dios y nos sometemos a su voluntad, podemos vivir con integridad. Como cristianos, necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos transforme desde adentro, para que nuestra vida refleje lo que somos en Cristo, tanto en lo visible como en lo oculto. 5. El poder de la tentación en la vida privada. Una de las mayores pruebas de integridad ocurre cuando somos tentados a hacer lo incorrecto cuando creemos que nadie nos ve. Todos enfrentamos momentos de tentación, ya sea en la forma de mentir para cubrir nuestros errores, tomar algo que no nos pertenece o actuar de manera egoísta por beneficio propio. La tentación tiene un poder particular cuando estamos solos porque nos sentimos menos responsables de nuestras acciones.
Sin embargo, la verdadera integridad se pone a prueba cuando resistimos esas tentaciones, sabiendo que, aunque no haya consecuencias inmediatas, nuestras acciones son conocidas por Dios. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, se nos dice: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir». Dios siempre nos da una vía de escape cuando estamos frente a la tentación, y vivir con integridad es decidir tomar esa vía, aun cuando no hay consecuencias visibles o inmediatas. 6. La relación entre integridad y fidelidad a Dios. Cuando vivimos con integridad, demostramos fidelidad a Dios. Dios es fiel a sus promesas, y nosotros, como sus hijos, estamos llamados a ser fieles a Él. La fidelidad a Dios se expresa en nuestra obediencia a sus mandamientos, incluso cuando no hay recompensa inmediata. De hecho, las recompensas por vivir con integridad a menudo no se ven de inmediato, pero sabemos que Dios, quien ve en lo secreto, nos recompensará en su tiempo. En Lucas capítulo 16 versículo 10, Jesús nos enseña: «El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho». La integridad no se demuestra solo en los grandes momentos de la vida, sino en las pequeñas decisiones cotidianas. Es en esos momentos aparentemente insignificantes cuando somos más propensos a ceder a la tentación de actuar de manera contraria a nuestros valores. Pero cuando elegimos la integridad, incluso en los pequeños detalles, demostramos nuestra fidelidad a Dios y nuestra disposición para hacer su voluntad. 7. La bendición de vivir con integridad. Aunque vivir con integridad puede ser desafiante, es una vida que trae bendición. La integridad nos da paz, sabiendo que no estamos ocultando nada, que no hay mentiras que mantener, y que no estamos siendo arrastrados por nuestras propias debilidades. Nos libera del peso de la culpabilidad y la vergüenza, porque podemos caminar con la conciencia tranquila, sabiendo que estamos haciendo lo correcto ante Dios. El salmista nos recuerda en el Salmo capítulo 25 versículo 21, «La integridad y la rectitud me protejan, porque en ti he esperado». Vivir con integridad no solo nos da una sensación de paz y satisfacción, sino que también nos protege. Nos protege de las consecuencias del pecado, de la condena que viene con la mentira y la deshonestidad, y nos guía hacia la vida que Dios desea para nosotros. 8. Integridad en las relaciones personales. La integridad también juega un papel vital en nuestras relaciones con los demás. Ser una persona íntegra significa ser digno de confianza, ser honesto y respetuoso con los demás, incluso cuando no hay nadie alrededor para confirmar nuestras acciones. En Proverbios capítulo 12 versículo 22, se nos dice: «Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que obran con verdad son su deleite». La integridad en las relaciones implica ser transparentes, ser personas de palabra, y hacer lo correcto, incluso cuando no hay beneficio personal. Cuando somos personas íntegras, nuestras relaciones son más profundas y genuinas. Los demás pueden confiar en nosotros, y esa confianza es fundamental para construir relaciones duraderas y saludables. Al vivir con integridad, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien siempre fue fiel y honesto con los demás. 9. Mantener la integridad en el entorno laboral y en la vida diaria. La integridad también se pone a prueba en nuestro entorno laboral y en nuestras interacciones diarias. Ya sea que estemos en la oficina, en la escuela o en cualquier lugar, siempre hay oportunidades para actuar con integridad, aunque a veces esas oportunidades sean incómodas o difíciles. Ser una persona íntegra en el trabajo implica ser honesto con nuestros colegas, cumplir con nuestras responsabilidades y hacer lo correcto, incluso cuando no estamos siendo supervisados. La integridad en el entorno laboral también significa resistir la tentación de comprometer nuestros valores para obtener éxito o reconocimiento. La verdadera promoción viene de Dios, y vivir con integridad es confiar en que Él nos guiará, incluso cuando las decisiones correctas no parezcan las más fáciles a corto plazo. Conclusión. Vivir con integridad cuando nadie te ve es un desafío, pero también es una de las formas más profundas de honrar a Dios. La integridad comienza en nuestro corazón y se refleja en nuestras acciones, tanto en público como en privado. Cuando elegimos vivir con integridad, no solo vivimos de acuerdo con los principios de Dios, sino que también experimentamos una paz profunda, una libertad de culpabilidad y una conexión más cercana con nuestro Creador. La integridad no se trata solo de lo que hacemos, sino de quienes somos en Cristo. Somos llamados a ser luz en un mundo oscuro, y eso comienza con ser fieles a Dios, incluso cuando no hay nadie observando. Al igual que Jesús, podemos vivir de manera íntegra, no buscando recompensas inmediatas, sino confiando en que Dios ve lo que hacemos en lo secreto y nos recompensará en su tiempo. Que busquemos siempre vivir con integridad, en todas las áreas de nuestra vida, sabiendo que Dios es fiel y nos guiará en cada paso.